la mañana de hoy, esta presentación va dirigida a presentarles lo que es nuestro patrimonio arquitectónico a través de los documentos que tenemos custodiados acá en el archivo. Al rescate de nuestro patrimonio arquitectónico es precisamente la primera misión que tenemos aquí en el archivo. Y como parte del rescate de ese patrimonio y como parte de la misión del archivo, este webinar de hoy va dirigido a eso, presentarles a ustedes la misión que tiene el archivo, 4 puntos bien importantes dentro de esa misión y cómo se van cumpliendo día a día en los proyectos, en las actividades que tenemos aquí en el archivo. Primero que todo, un poco de historia, ¿verdad? ¿Cómo se crea o de dónde salió el archivo? El archivo es una iniciativa del doctor Enrique Vivoni. El doctor Enrique Vivoni ya está retirado, pero sigue, ¿verdad? Estando en contacto con el archivo. El doctor Vivoni crea el archivo en el 1986 a través de una propuesta. La propuesta se tituló Esquema para el desarrollo de una investigación en la conservación y catalogación de documentos arquitectónicos. Y básicamente la propuesta iba dirigida a rescatar unos documentos que estaban acá en la Biblioteca de Arquitectura relacionados a la colección o al arquitecto Antonín Nicodoma. A través de ese rescate de esos documentos, el doctor Vivoni crea el archivo para hacer más fácil el acceso a esos documentos a la comunidad universitaria y también a los estudiantes, ¿verdad?, de aquí de la escuela, que luego entonces todo ese proceso de rescate repercute entonces en la creación de lo que es hoy día el Archivo de Arquitectura y Construcción como un centro de investigación. Más allá de salvaguardar los documentos, el archivo se propone que esos documentos sean parte de investigaciones, sean parte de trabajos dirigidos a promover y rescatar y cuidar la arquitectura en Puerto Rico. Y claramente está también, ¿verdad?, conocerla a través de los documentos. Entonces, le hablé de las misiones. Es bien importante que a través de toda la presentación tengamos presente estos 4 puntos de la misión del archivo, porque son 4 puntos que han sido guía en nuestros trabajos y nuestras investigaciones y nuestro quehacer diario aquí en el archivo. La primera misión, que es la más importante y por lo menos es de las más retantes en términos de rescatar los documentos de arquitectura y construcción del siglo XX en adelante. Nuestro archivo, ese es el periodo, ¿verdad? A partir del 1900 es que el archivo tiene documentos acá salvaguardados, ¿verdad? Desde 1900 en adelante es que el archivo se inicia como custodio de los documentos y parte de esa custodia empieza con rescatar los documentos. No solamente rescatar los documentos de oficinas, de arquitectos o de algún almacén abandonado o alguna casa. A veces también hay que rescatar los documentos de nuestro mismo lugar de trabajo, de nuestro mismo archivo. O sea que todos los días se pueden rescatar documentos y en el caso del archivo, nuestros proyectos, los que estamos llevando a cabo, están concentrados en eso, en rescatar esos documentos, no importa dónde estén. Otro punto bien importante dentro de la misión es la conservación y dar acceso a esos documentos. Dentro de la conservación no solamente está limpiarlos, no solamente está darle un tratamiento preventivo para conservar los documentos y que estén en buenas condiciones para ser utilizados, sino que también que estén albergados en condiciones propicias para conservarlo, para que estén en buenas condiciones, para que no pues, le nazca hongo, para que los documentos estén en condición para ser manipulados y en este caso pues, ¿verdad? Por los usuarios y por los investigadores que vienen al archivo. Y dar acceso a los documentos, ¿verdad? Eso es otro factor bien importante porque es la clave, ¿verdad? De qué vale que los rescatemos, que los conservemos si las personas no tienen acceso a los documentos. Otro punto bien importante es promover y difundir esos documentos, ¿verdad? Promover y difundir el conocimiento de la arquitectura en Puerto Rico.
a través de exhibiciones, a través de publicaciones, a través de las clases, a través de la docencia aquí en la universidad. Tratar, ¿verdad?, de que esos documentos no se queden en la caja, no se queden esos planos en los sobres, sino que también esa información salga y sea parte de las investigaciones y de la academia en la universidad. Y el último punto, y es uno que a través de los años, de los últimos años, ha sido bien importante acá en el archivo y que lo añadimos, es documentar esas obras arquitectónicas para valorarlas, protegerlas y dar a conocer ese patrimonio. O sea, no solamente albergar los documentos aquí en el archivo, sino que también ser parte de documentar esas estructuras que están en pie y darlas a conocer para poder valorarlas y así poder protegerlas. Así que ese último punto de la misión del archivo es bien importante porque ya es un punto que nos lleva a la acción, ¿verdad? Más que estar dentro de la caja de los planos o dentro del sobre los planos y dentro de la caja de los documentos, lleva entonces al archivo a unas acciones, ¿verdad?, más concretas relacionadas o referentes a la protección del patrimonio arquitectónico. El archivo tiene 138 colecciones y estas colecciones fueron donadas por arquitectos, ingenieros, contratistas, fotógrafos, arquitectos paisajistas, artistas. Hay colecciones que han sido donadas por instituciones, en este caso también por centrales azucareras, fundiciones e individuos. Así que hay una diversidad de donantes aquí dentro del archivo. Y también individuos, ¿verdad? Hay donaciones individuales que también se hacen acá al archivo, que, o sea, que no solamente los arquitectos o los ingenieros los que están relacionados a la profesión, sino que también los individuos que interesan que esos documentos se mantengan y sean compartidos por otras personas. Y estas colecciones están constituidas o están, ¿verdad?, tienen dentro de sus colecciones bocetos, dibujos esquemáticos, dibujos de construcción, contratos, ya estos son parte de los documentos, ¿verdad? Contratos estimados, correspondencia, fotografías, libros, artefactos y maquetas. Aquí tienen un enlace a la página del archivo. Nuestro archivo ya tiene una página institucional. La dirección de la página es acupur.uprrp.edu. Y ahí entonces pueden ver todo el acervo, pueden ver todos los trabajos que ha hecho el archivo en los últimos años y mantenerse al día, ¿verdad?, de las actividades que estamos haciendo en el archivo. Dentro de las colecciones más importantes, y volviendo a recalcar, ¿verdad?, que el archivo lo que tiene en sus depósitos son pues planos, dibujos, ¿verdad?, fotografías, documentos, objetos. Tenemos unas colecciones que son más notables y las más consultadas, y por decirlo así, exclusivas. Tenemos la colección de Pedro de Castro. Dentro de esa colección está el Castillo Serrayés, la Casa España, entre otras estructuras y viviendas en Santurce y en Ocean Park. Tenemos la colección de Antonio Nicodoma, Casa Roy en Humacao, la Casa Giorgetti, que en un momento estuvo en Santurce, la colección de Rafael Carmuega. Aquí, en un ejemplo que les traje, esa es la antigua alcaldía de Carolina. Y Carmuega, pues, fue el jefe, el arquitecto en jefe del diseño y construcción del cuadrángulo aquí en nuestro recinto de Río Piedras. Otra de las colecciones más notables es la de Pedro Méndez. Tenemos ahí una foto del edificio Miami. Otra colección que también es bien importante es la colección de Toro Ferrer Arquitecto, y ahí una foto de uno de sus proyectos más emblemáticos, La Concha, en el Hotel La Concha en Condado. Y nuestro querendón, por decirlo así, es Henry Clon, que es una de las colecciones más grandes, de las más consultadas, y que ha llevado al archivo a un reconocimiento internacional, porque muchos de los investigadores a nivel mundial que han venido aquí al archivo vienen en busca de esta colección Henry Clon, que pues es una de las colecciones más grandes y de las que nos sentimos bien orgullosos, porque recoge toda esa obra del arquitecto Clon, no solamente en la Universidad de Puerto Rico, sino también en todo Puerto Rico. Otra de las colecciones también que son más consultadas y que tiene un haber en su documentación, en su obra, es la colección de los arquitectos Amaral y Morales. Aquí tienen el condominio Costa Azul,
en San Juan. Tenemos aquí también la colección de Martínez y Lázaro. Esta colección de Martínez y Lázaro, aparte de sus dibujos, tiene un caudal de documentos, correspondencia, estimados, permisos de uso, permisos sanitarios. Es una colección también bien completa, donde hay toda una serie de documentos relacionados a muchas iglesias en Puerto Rico. De las colecciones más, por decirlo así, grandes en términos de lo que fue, ¿no? El proyecto construido, tenemos las colecciones de las centrales. Tenemos Central Aguirre, Central Fajardo y Central Guánica. Y las tres colecciones, en especial Aguirre, tienen documentos y tienen dibujos arquitectónicos, tienen mapas, tienen fotografías en algunas de ellas, descripciones de los trabajos que se hacían en la central. También son tres centrales que son bien completas aquí en el archivo y que, por decirlo así, aquí son únicas. En el caso del archivo tenemos ese privilegio de tener estas tres colecciones. En el caso de Central Aguirre, es una colección que se están haciendo varios trabajos recientes, ¿no? Y que estamos encaminados a llevar esas investigaciones, y pues sabrán de eso, ¿verdad? En la página del archivo, como les mencioné, acupur.uprrb.edu, así que estén pendientes ahí para que vean resultados de esas investigaciones. También otra de las colecciones más importantes, obviamente, pues es la colección de la Universidad de Puerto Rico, y ahí tienen un ejemplo de nuestro emblema, ¿verdad? Nuestro edificio emblema, que es la torre. Esos planos aquí en el archivo están en excelentes condiciones y están completos, así como otros documentos relacionados a la universidad, fotografías y otros planos, ¿verdad? De otros edificios. Otra colección que también nos enorgullece tener aquí, y es un privilegio, es la colección del Capitolio de Puerto Rico, una colección que llegó aquí al archivo en bien malas condiciones, y que luego de un proceso de conservación en la Northeast Conservation Center, esos planos regresan acá al archivo encapsulados en unas condiciones impecables, gracias al esfuerzo de varios conservadores, porque estos documentos pues se mantengan. Y una de las colecciones, por decirlo así, que lleva tiempo aquí en el archivo y que por fin ya, gracias a los esfuerzos de la directora Natalie González y aquí al personal del archivo, es una propuesta, la aceptación de una propuesta de Iberarchivo, que es la comunidad de archivos de España, y es una propuesta para intervenir esta colección de Fundición Abarca. La Fundición Abarca fue fundada, como ven, ¿verdad? Como pueden leer aquí en el resumen, en el 1850 por el asturiano Pedro Abarca. Y esta colección, los documentos que hay en ella, tanto documentos textuales como planos, son básicamente diseños para maquinaria, pero maquinaria destinada a la industria del café, a la industria del azúcar y a la industria del tabaco. O sea que tenemos aquí una colección grandísima, con unos dibujos, por lo menos mi opinión, son hermosos. Los dibujos son unas piezas, pueden ser la pieza más pequeñita de la máquina, pero son unos dibujos en lápiz algunos, otros en tinta, y es una documentación que va desde Puerto Rico a diferentes puntos de Latinoamérica, entiéndase Colombia, Venezuela, Centroamérica, Panamá, Honduras, Costa Rica y hasta nuestra vecina hermana República Dominicana. O sea que es una colección que abarca, y así mismo lo dice su nombre, es una colección que abarca muchos países, ¿no? Demuestra, ¿no?, que Puerto Rico, ¿verdad?, se dedicó en esos años a llevar piezas y a diseñar piezas para estas centrales, ya sea de azúcar, de café, ¿verdad?, o de tabaco. Así que es una colección que quisimos empezar a buscar la manera de organizarla y saber qué tiene, obviamente por la importancia que tiene este contexto en términos de que toca, ¿verdad?, diferentes países de Latinoamérica, y pone a Puerto Rico dentro, ¿verdad?, de los exportadores de maquinaria
y de diseño. Así que gracias a esa propuesta de Iberarchivo se empieza entonces el proceso de rescate, primero que todo, explicándole un poco cómo fue ese proceso. Ahí hay varias cartas, como pueden ver, hay varias cartas de los trámites que se hicieron con el doctor Pumarada y con los mismos herederos de la Asociación Abarca, de entonces traer esos documentos que estaban en bien malas condiciones acá al archivo. Y como pueden ver en las imágenes, aquí hay de todo, ¿verdad? Están pues las planeras en bien mal estado y dentro de esas planeras se trató de estabilizar los documentos. Hay archivos, hay documentos enrollados, hay documentos en caja. Y parte de ese esfuerzo de rescate también fue hacer una evaluación de esas colecciones. Una vez esa colección entra aquí, se hace una evaluación de cómo es que está esa colección, si tienen hongos, si hay materiales que propicien que los documentos se deterioren. Y esa hoja de evaluación fue preparada por la doctora Luz María Rodríguez, archivera y consultora en conservación y patrimonio arquitectónico. Y a partir de esa hoja de evaluación es que entonces se empieza a forjar una idea y a hacer unos esfuerzos para que esta colección se pueda pues limpiar y se pueda organizar y dar acceso a esa colección para conocer qué es lo que hay verdaderamente dentro de la colección. Así que ven que poco a poco, a través del rescate y de la conservación se van cumpliendo los diferentes puntos de la misión del archivo que les explico ahorita. O sea, que a través de los trabajos diarios y de las propuestas se van cumpliendo poco a poco pues la misión del archivo, que no es otra cosa de hacerle un reconocimiento a todas estas colecciones y ponerlas a disposición, ¿verdad?, de los usuarios para diferentes investigaciones o diferentes publicaciones, escritos y demás. Entonces, en esta parte ya, una vez tenemos la hoja de evaluación de la colección, ¿verdad?, que nos va diciendo, mira, esto es lo que le hace falta hacer a la colección, esto fue lo que se analizó. Entramos entonces al proceso de conservación. En este caso, la propuesta, parte de la propuesta es que esos documentos se limpien, una limpieza en seco. Retiramos entonces todos los agentes de deterioro, en este caso pues grapas, presillas, todos esos agentes que puedan ocasionar alguna especie de deterioro en el documento. Y utilizando nuestro laboratorio de conservación, que eso es uno de los espacios que tiene el archivo, un laboratorio completamente equipado para la conservación de los documentos. En este caso, esta limpieza va a ser, o este proceso de conservación va a ser en una limpieza en seco. O sea, vamos a limpiar con polvo de limpieza, con diferentes esponjas, que lo que nos van a hacer es que van a eliminar todo ese sucio, todo ese polvo, ese hongo que tienen esos documentos, para entonces luego, junto con nuestros estudiantes asistentes, Sergio y Paola, se empieza entonces este proceso de limpieza, que es la primera parte de la propuesta de Iberarchivo. Esa propuesta se llama Componente Mecánico y Humano de la Industrialización en Puerto Rico, limpieza, organización y descripción del Fondo Fundición Abarca. Ese es el nombre propio que tiene la propuesta de Iberarchivo, que nos ha llevado entonces a cumplir con esta misión en el archivo, que es la conservación de los documentos. Volvemos, problemas técnicos. Yo espero que me estén escuchando, estamos aquí otra vez. Perdonen la interrupción. Como les había explicado y recapitulando en la parte de conservación y acceso, ¿verdad? Parte de esa conservación también se hace, obviamente, no solamente para mantener los documentos en buenas condiciones y para que perduren, sino que también lograr que entonces los usuarios puedan tener acceso a los mismos. Y dentro de esa conservación y acceso de los documentos, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una lista de contenidos de cartapacios, cajas, planos y sobres, ¿verdad? Mientras vamos limpiando los documentos, a la misma vez vamos más o menos viendo qué es lo que qué es lo que estamos limpiando y más o menos viendo los temas que hay dentro de la colección.
Y en este caso hemos encontrado de todo. Hemos encontrado fotografías, hemos encontrado documentos, órdenes de trabajo, diseños de piezas, diseños de taller. Hemos encontrado planos que, como ven aquí en las imágenes, los documentos se sacan, ¿verdad? Los planos se sacan del cartapacio, entonces se aplanan y se ponen en unos sobres, siempre, claro, manteniendo un vínculo entre la caja y los planos que sacamos fuera de la caja, ¿no? Para eso hay unos documentos que dejamos uno en la caja y otro en los planos para no perder la localización de los documentos originales. Como estamos sacando entonces los planos de la caja, pues entonces mantenemos ese vínculo entre la caja y el sobre con planos para entonces poder hacer referencia luego a los mismos. Entonces, dentro de ese tema de la conservación y el acceso, ya en el archivo nosotros tenemos un sistema de conservación de los documentos. En este caso tenemos un sistema de planeras que son unos muebles de metal que son los muebles que utilizamos para guardar los documentos, en este caso los planos. Como ven, tenemos de todo un poco. En este caso, este documento que es un boceto de Henry Clon, de su casa aquí en Río Piedras. Ese documento es bien representativo de un documento que es bien delicado, que hay que mantenerlo en unas condiciones planas, ¿verdad? No se puede enrollar porque en sí el soporte del documento es bien frágil. Y hay que mantenerlo a unas temperaturas adecuadas y a una humedad adecuada. Eso es bien importante dentro de los depósitos de los documentos. En este caso, las imágenes que están viendo son imágenes del depósito del archivo. Tienen aquí los planeras, tienen entonces al otro lado las imágenes de lo que son los anaqueles con las cajas y una vista en el interior de las cajas. Esto es lo que se quiere lograr con el proyecto de la Fundición Abarca, ¿verdad? Que esos documentos los planos estén en unos documentos, en unos muebles planeras, ¿no? Para que los documentos estén en unas óptimas condiciones y también que los documentos estén en unas cajas libres de ácido, cartapacios libres de ácido, para obviamente mantener un nivel óptimo en los documentos. Ahora mismo, con estas fluctuaciones de temperatura, a veces falta de temperatura, la mucha humedad que puede provocar eso, estas cajas ayudan, ¿no? A mantener son como un escudo entre lo que está pasando afuera, ¿no? Temperaturas altas, humedad, versus lo que está pasando adentro. O sea, que mantener los documentos en todas estas maneras de conservación es bien importante porque garantiza que todo el trabajo que hemos hecho de conservación se ha cuidado y que eso es bien importante dentro de los archivos porque después que uno pasa por todo un proceso de limpieza de los documentos, estabilizar los documentos, que luego en tus depósitos o en tu área de almacenaje no tengas unas condiciones óptimas, pues entonces eso lo que provoca es que pues, todo ese trabajo se pierda y que entonces los documentos no estén disponibles para los usuarios, ni siquiera para uno trabajar en el archivo. Así que mantener esas condiciones de temperatura y humedad dentro de los depósitos es bien importante. Me perdonan aquí un momento, es que por alguna razón yo estoy teniendo problemas con la presentación. Ok. Volviendo otra vez a lo que estábamos hablando de la conservación y el acceso, es bien importante que esos documentos estén en una buena conservación para entonces poder entonces dar acceso a los documentos y que los usuarios puedan verlos. Y una de las herramientas que tiene el archivo es su catálogo en línea. El catálogo en línea lo pueden conseguir dentro de la página del archivo, volví a repetir la dirección, acupur.uprrp.edu. Y ahí, en base de datos, usted puede entonces ver el catálogo de los documentos, en este caso, los dibujos y las fotos que tenemos aquí en el archivo. Y aquí, pues, un ejemplo de lo que usted va a ver dentro de ese catálogo en línea, ¿no? La página de búsqueda, ¿verdad? Se escribe lo que la persona está buscando.
Y entonces trae toda la información de los proyectos que están disponibles en el archivo, y entonces cada proyecto tiene entonces una data que entonces también la puede ver ahí, y entonces puede constatar si el documento es lo que usted está buscando, si el documento, ¿verdad? Cumple con los criterios de búsqueda que usted necesita. Pero dentro del catálogo en línea, eso es lo que se ve, ¿no? Lo que usted puede ver a través del Internet, pero antes de eso, el documento tiene que pasar por una descripción, ¿verdad? Por un proceso de descripción. No sé si me lo salté en la presentación, como está ella, estamos saltando a veces la presentación está como confrontando problemas, pero dentro de ese acceso, antes de llegar al catálogo en línea, hay un proceso de descripción que se hace de los planos, que se hace de la fotografía, y luego entonces esa data se introduce en el catálogo en línea. Y eso entonces es lo que la persona puede ver a través del Internet y a través entonces del catálogo, y entonces puede accesar de esa manera a los documentos. Una vez la persona o el usuario tiene acceso a esa información, ¿verdad? Que pues, lo vio en el catálogo en línea, vio que el documento, los planos, era lo que, lo que está necesitando, la persona entonces tiene que venir al archivo. Nosotros queremos que la persona venga, que tenga contacto con esos documentos, que tenga contacto con con los planos, que los vea. Con la pandemia, pues tuvimos la situación de que muchas de estas cosas las estuvimos enviando a través de correo electrónico, ¿verdad? Los documentos que teníamos en digital. Como ven, los documentos también pasan por un proceso de reproducción en digital, pero esto es a pedido, ¿verdad? Del usuario. No es que tenemos un proyecto de digitalización, lo podemos tener, obviamente nos hace falta personal, tenemos el equipo, pero también el proceso de digitalización es un proceso que también es bien delicado. También se requieren unos criterios de conservación, unos protocolos de cómo entonces uno va a manejar esos documentos, en este caso de los planos y las fotografías dentro del escáner o dentro de la máquina para digitalizar. O sea que tampoco es un trabajo que es meter los documentos, meter los planos y los escaneamos y se acabó. No es, como están constituidas las colecciones tienen diferentes soportes, tienen diferentes tipos de papel, diferentes grosores, tienen cosas pegadas, ¿verdad? Cosas adheridas a esos planos. Así que a la hora de digitalizar un documento, en este caso a la hora de digitalizar los planos, es bien importante ver qué vamos a digitalizar. Por eso es que un proyecto de digitalización, de momento, pues, se puede pensar que es un proyecto fácil porque es cuestión de meter los documentos en la máquina y ya, pero no, requiere también un protocolo, porque al escanear un documento, al meter el documento dentro de la máquina y escanearlo, se puede perder. O sea, el documento puede, pues puede haber una rotura, puede perderse, a veces pueden despegarse imágenes, letras que están dentro de los documentos, así que es un proceso que requiere tiempo planificarlo y también requiere tiempo procesar, ¿no? La digitalización. Así que mientras tanto lo hacemos, ¿verdad? A pedido del usuario, y una vez el usuario llega aquí con el número de proyecto, entonces hay unos índices que entonces nos dicen a nosotros, mira, este proyecto está en X planera, en X gaveta, en X sobre. Y lo buscamos y entonces se lo mostramos al público. Y este proceso es bien chévere porque la gente cree que son documentos pequeños, que no son documentos originales. La gente se cree que son a veces documentos en computadora, y cuando ven que los documentos son pues en papel, son en lápiz, son en tinta, pues mucha gente se emociona porque dicen, oh, eso ya no se hace, ¿verdad? Gente que está en el medio, gente que está ahora mismo trabajando en oficina de arquitectos, de momento ven estos planos en papel o en tinta, pues todavía esto existe. O sea que por lo menos por ese lado hay una satisfacción de que estamos haciendo algo bien y que la gente se lo está disfrutando, y que pues parte, ¿verdad?, de los objetivos de estos documentos y del archivo, que la gente tenga acceso a los documentos y se los pueda, ¿verdad?, se los pueda disfrutar. Entonces, como les mencioné ahorita, bien presente las misiones del archivo, una vez se tiene acceso a estos documentos, una vez esos documentos están a disposición para hacer investigaciones y están aquí en el archivo, otra de las misiones del archivo es promover y difundir esa nueva información o esa información que se ha encontrado. Y parte
de la misión del archivo es esa. Y aquí tienen, ¿verdad?, ejemplo de las publicaciones que ha hecho el archivo. Uno de los libros más importantes, dos de los libros más importantes o de los que más se buscan aquí es el de Hispanofilia y el de Pedro de Castro. El de Hispanofilia, pues arquitectura hispanófila de 1900 a 1940 y pico, 50, y el de Pedro de Castro, pues documenta toda la obra del arquitecto Pedro de Castro en Puerto Rico, pero sin dejar, ¿verdad? No muy lejos vienen el libro de Clom y el libro de San Juan Siempre Nuevo, que también son libros que tienen material exclusivo del archivo y que es revelador, ¿verdad?, en términos de la información que tienen. Y entre otros también esta Ilusión de Francia, de Trazo en Trazo, que fue una de las primeras exhibiciones que hizo el archivo para mostrar, ¿verdad?, el caudal que tiene aquí como, con los documentos y los planos. El de Miramar, que fue un proyecto de documentación que se hizo del barrio Miramar. Tiene dos etapas. La primera etapa fue hecha por la Oficina Estatal de Preservación Histórica y la segunda etapa, que fue la más retante y por lo menos la que sí descubrió muchas cosas de ese barrio de Miramar, fue la segunda fase, que se hizo a partir de acá del archivo, con los estudiantes del archivo, y fue un proceso en que los estudiantes iban a las diferentes estructuras a cotejar en las condiciones en que estaban, su integridad arquitectónica, o sea que fue un trabajo bien arduo, pero de ahí muchos estudiantes aprendieron y han seguido impartiendo ese valor que tiene la documentación patrimonial y de proteger nuestro acervo arquitectónico construido. También como parte del proyecto del archivo y dentro de la promoción y la difusión son las exhibiciones, ¿verdad? Aparte de las publicaciones, pues también el archivo ha hecho diferentes exhibiciones. Una de las más retantes fue la de Henry Klum en 2005. Esto fue en el Museo de Arte de Puerto Rico. Fue una exhibición que llevó al museo material original de Henry Klum. Para esta exhibición se rescataron los muebles de Casa Klum, que los muebles actualmente están acá en el archivo. Fue la primera exhibición que se hizo de un arquitecto en el Museo de Arte de Puerto Rico y no se nota muy bien en la foto, pero se trabajaron dentro de la sala, o sea, se trabajaron los diferentes estilos de quiebrasoles, que lo vemos presente aquí en muchos de los edificios de Klum, en Ciencias Sociales, en Facundo Hueso, en diferentes áreas del recinto se ven esos elementos de quiebrasoles. En la Biblioteca Lázaro se ven esos elementos de quiebrasoles que se trabajaron en la sala. O sea que esa exhibición envolvió a muchas personas, fue mucha gente a verla. Gracias a esa exhibición vinieron investigadores, hay uno que recuerdo con mucho cariño de Estonia, que vino a hacer una investigación de un ingeniero que trabaja con Klum, pero fue gracias a esa exhibición y gracias a la difusión que se le dio a esa exhibición en internet también, porque la persona llega aquí al archivo porque ve la promoción de la exhibición en internet. Fue una exhibición que llevó al archivo, o sea, catapultó al archivo a nivel mundial, ya que estamos, ¿verdad?, en época de mundiales y demás, pues fue una exhibición que catapultó al archivo a ese escenario. Y otra de las exhibiciones que también yo no estuve aquí para hablar, no estaba aquí trabajando todavía en el archivo, pero he visto fotografías y todavía quedan imágenes y material de esa exhibición, es la de Hispanofilia. Esa exhibición fue aquí en el Museo de Historia, Antropología y Arte de aquí del recinto de Río Piedra, una exhibición que jugó con ese espacio y hay imágenes y todavía queda este material de esa exhibición, una exhibición también bien elaborada y bien investigada, ¿verdad? Hay una investigación hecha para esa exhibición. También estamos en las redes, ¿verdad? Estamos en internet, tenemos nuestra página institucional. Aquí tienen otra vez la dirección, por si acaso no lograron apuntarla ahorita, acupur, acupr.uprrp.edu. Tienen aquí nuestra página institucional. Gracias a Luis Rodríguez, nuestro coordinador académico, por subirla y por mantener ese contenido.
Y gracias también a Luis y a Héctor y a todo el equipo técnico, también tenemos un podcast. Aquí está el enlace. No voy a tocar ninguno de los enlaces porque no quiero que se me salga la presentación de sitio otra vez, pero pueden buscar el canal de Acupur, así mismo pueden escribirlo en YouTube, Acupur, y va a aparecer nuestro canal y los podcasts. Tenemos diferentes podcasts de diferentes temas dentro de la gestión de aquí en el archivo, que casualmente esos podcasts y ayudando, ¿verdad?, un poco a lo que les estoy explicando de la misión que tiene el archivo y cómo que día a día se van cumpliendo, esos podcasts muestran esos puntos de la misión a través de diferentes proyectos, diferentes entrevistas, diferentes temas que toman esos podcasts. A través de ellos pueden entonces no solamente escucharlo, sino también ver, porque también tiene material visual, la contribución del archivo en diferentes etapas, ¿verdad? Y en diferentes facetas de los entrevistados y del archivo. Así que son unos podcasts que les invito a verlo. Son un total de 29, 30 podcasts. Hasta el momento están en la página, creo que son 8 o 10. Así que pueden accesar al podcast desde nuestra página de YouTube para que entonces puedan ver esos contenidos y ¿verdad?, de una manera pues amena, pues entonces poder hablar de la arquitectura. Y obviamente, pues la página institucional, nuevamente les recalco, en nuestra página institucional está contenido de las colecciones, los servicios, nuestros horarios, nuestros contactos, ¿verdad? Todos los emails están ahí, y también nuestra base de datos, que también la pueden accesar a través de la página institucional. Una vez tenemos ya 3 puntos, ¿verdad?, explicados de la misión, entiéndase, rescatar, conservar, dar acceso, promover y difundir. El cuarto punto de esa misión del archivo es el que lleva al archivo a salirse, ¿verdad?, de la estructura, de salirse del sobre, de los planos, de salirse de la caja. Como decimos, son diferentes proyectos que han llevado al archivo a buscar la manera de que no solamente se conserve el papel, pero también se conserven las estructuras. En este caso tenemos un proyecto de documentación patrimonial de una de las clases del doctor Enrique Vivoni y sus estudiantes. Esto fue en el 2008 y fue un proceso de un estudio que se hizo de esta estructura, la Fajardo Academy, que fue diseñada por el arquitecto Antonín Necodoma. Esos planos están aquí en el archivo, para la residencia del señor Bert Alias. Esto es en Fajardo. Y están los planos. Entonces, parte del proyecto era ir al lugar, identificar la estructura y hacer un estudio de en qué condiciones está esa estructura y cómo se podría mejorar. Y en este caso los estudiantes pues hicieron un levantamiento arquitectónico, que es lo que tenemos aquí en una de las imágenes a mi mano derecha. Esto es uno de diferentes dibujos que los estudiantes hicieron, y fue un estudio para mejorar la estructura, cuáles son entonces también los elementos originales que tiene la estructura. O sea que el estudio tiene diferentes temas, desde las condiciones originales hasta cómo podemos mejorar la estructura, condiciones o elementos que no son del edificio, ¿verdad?, que se añadieron, y cómo va esto en detrimento del edificio. Y así, este tipo de documentación o de proyecto de documentación patrimonial es lo que el archivo luego hace en otras estructuras. No solamente apoyar el proceso de ir y documentar y medir la estructura, sino también apoyar procesos de instituciones, de individuos, que lo que buscan es proteger estas estructuras. Así que volvemos, eso lleva al archivo entonces a salirse de la estructura tradicional de archivo. Entonces se mueve a unas acciones para cuidar el patrimonio construido. Otro proyecto que también se está llevando a cabo en el archivo actualmente es un proyecto llevado a cabo por el arquitecto y profesor de aquí de la escuela, Robin Plana. En este proyecto el arquitecto Plana nos lleva
a un mapa interactivo de la obra del arquitecto Henry Klum. Y en ese mapa interactivo podemos ver no solamente la localización o la georreferencia de la obra de Henry Klum, sino que parte del proyecto es que se vean imágenes del proyecto, que se vean planos del proyecto, no solamente de proyectos que diseñó y construyó el arquitecto Henry Klum, sino también obra del arquitecto Henry Klum que no se construyó y donde pues se iba entonces a estar ubicado ese proyecto. Y este proyecto ha llevado al arquitecto Planas a visitar el archivo. Ya lo tenemos aquí como investigador básicamente semanal del archivo, porque dentro del proceso de investigación es no solamente ver los planos y ver dónde está localizado el proyecto, sino que también a veces hay que ver los documentos, y ahí es que uno ve entonces el valor de los documentos en el proceso de creación arquitectónica. También tenemos los planos, pero también necesitamos los documentos y muchas veces para ver quiénes fueron los dueños, para ver a veces la dirección física del proyecto, porque a veces los planos pues están incompletos y no muestran dónde está ubicado el proyecto. Así que es un proyecto que ha llevado a que uno vea el valor de también conservar los documentos de esas oficinas de arquitectos, no solamente los planos, sino también los documentos, para entonces obtener de ahí más información relacionada a los proyectos. Y para, ¿verdad?, un poco resumir esta presentación que ha sido medio atropellada, pero yo espero que si hay dudas y demás, pues obviamente pues las compartamos. Para resumir esta presentación y resumir, ¿verdad?, todos los años que ha llevado el archivo haciendo estas gestiones, de no solamente rescatar y conservar, sino también es facilitar el acceso al patrimonio arquitectónico documental. ¿Y esto para qué? Para, a través de la promoción y la difusión de estos documentos arquitectónicos, se pueda valorar y proteger los valores arquitectónicos. Y cuando me refiero a los valores arquitectónicos, no solamente es al valor de los documentos, sino que también al valor de nuestra arquitectura, de valorar esta arquitectura que tenemos y protegerla. Así que es bien importante que para poder valorar y proteger algo lo conozcamos, ¿verdad? Tengamos conocimiento de eso. Y qué mejor que ir, ¿verdad?, a los planos, a los documentos, para entonces poder ver de lo que se trata y valorar ese proyecto de país que está en esos planos y en esos documentos. Así que yo los invito a que pasen por acá, por el archivo. Nosotros estamos localizados en el primer piso de la Escuela de Arquitectura, al lado de la biblioteca. Yo quiero también agradecer a la directora profesora Natalie González y al doctor de investigaciones, el profesor Jorge Lizardi, porque nos han, en estos meses, ¿verdad?, que llevamos acá con esto de Iberarchivos y con las nuevas propuestas que están entrando en investigación, pues han sido guías y han sido bien enfáticos en trabajar porque esas investigaciones se den. Así que mi agradecimiento a ellos y a ustedes, les exhorto a que nos visiten en nuestra página institucional. Volvemos a cupur.uprrp.edu, nuestra dirección a cupur.arquitectura@upr.edu, mi dirección acá en institucional, elena.garcia@upr.edu, y nuestros teléfonos y nuestras extensiones. Los teléfonos están abiertos y también la dirección de correo electrónico, así que agradecido por demás por esta oportunidad otra vez al Centro de Excelencia Académica, a ustedes por tener la paciencia, ¿verdad?, con la presentación y yo aquí metiendo los dedos donde no debo, pero siempre es un privilegio ser parte de estas presentaciones y participar de todos estos esfuerzos que está haciendo el CEA y la universidad y el país para dar a conocer todo este acervo y toda esta información que tenemos disponible aquí en el archivo y en otros archivos, centros y seminarios de investigación para ustedes. Así que agradecida por demás al CEA y a ustedes por su atención, y estamos aquí para contestar las preguntas, las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Sí, señora García. Hay una pregunta que es de Ashleyan
Reyes Arroyo, que dice si el archivo ofrece voluntariado, jornal, PET o PEAF. Sí, el archivo, tenemos esa, ¿verdad? Sí, estamos abiertos al voluntariado, al trabajo jornal y aceptamos estudiantes también, ¿verdad? De PEAF y de estudio y trabajo. Esas son, de hecho, parte de la fuerza laboral del archivo son los estudiantes, ¿verdad? Nosotros somos aquí, vamos, como cuatro gatos, por decirlo así. Pero la fuerza, o sea, todos esos proyectos que vieron de publicaciones, de exhibiciones, el proceso de organización, de descripción de las colecciones, todo eso es a cargo de los estudiantes, claro, dentro de una supervisión, pero ellos siempre, desde el primer día, han sido el motor de este archivo. Así que la respuesta es que sí, es cuestión de pasar por acá. En el caso del voluntariado, en el caso de los jornales, pues es pasar acá entonces por el decanato a ver las oportunidades que hay, pero sí, tenemos estudiantes, claro que sí, tenemos estudiantes de PA, jornal, estudio y trabajo y voluntariado. También hay otra pregunta o comentario de Aida Irizarry, que si nos puede indicar los fondos externos que han recibido para las colecciones. Bueno, en este caso, yo no, ¿verdad? No trabajo mucho con ese tema. Yo sí sé que en el caso de Iberarchivo, lo que se nos dio, creo que fueron 7.000 o 9.000 dólares, ¿verdad? Para el trabajo de las colecciones, en este caso de la colección Abarca. Sé que en el caso de Central Aguirre, Central Guánica y Central Fajardo, fue una propuesta dirigida a la Fundación Puertorriqueña por las Humanidades. Ahí de verdad que no sabría cuál es lo que se le otorgó a las colecciones. Ahora mismo el presupuesto que nosotros tenemos en el archivo, pues es un poco limitado, ¿no? Nosotros no, ahora mismo no tenemos el control de ese presupuesto, eso quien lo controla es la Escuela de Arquitectura. Pero muchos de esos trabajos, muchas de esas propuestas, muchas de esas publicaciones, muchas de esas exhibiciones, sí fueron con ayuda de diferentes propuestas para realizarlas. Pero en eso particular así de dinero, pues ahí yo no estoy muy versada en eso, pero muchos de esos proyectos fueron financiados por propuestas y por otros fondos. Ya. Que tengan un buen día. Gracias y buen día.